Value Investing FM, episodio 319. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido de tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web academiainversión.com. Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión y emperador de Godás Enterprises. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. En un curso gratuito en godasresearch.com. Y esta semana tenemos otro programa especial, bien curioso. Pero antes, nuestro patrón. En este caso, repetimos respecto a la semana pasada con TaxDown. Paco, cuéntanos, ¿qué es TaxDown? Pues TaxDown es un servicio, como ya lo hemos comentado alguna vez, pero si nos estáis escuchando por primera vez, es un servicio con el que puedes hacer tu declaración de la renta, muy fácil, a través de web o a través de app, siguiendo los pasos que te marca, y de media, con sus procesos, aplicando más de 250 deducciones, tiene un ahorro cercano a los 400 euros por contribuyente. Además tiene más de 1 millón de usuarios y en total de todos los procesos que lleva, porque claro, no es nuevo de este año, sino que lleva más años, ya tiene más de 100 millones de euros ahorrados a los contribuyentes, con ahorros aplicando deducciones que tenemos derecho. O sea, no es ningún truco ni nada, sino las deducciones que tenemos derecho a aplicar en nuestra declaración. Es muy fácil, tiene un algoritmo que lo que hace es que mientras respondes una serie de preguntas, te va aplicando estas deducciones. Hay que comentar algo que no comenté la semana pasada, que es que además tienen un local en el centro de Madrid, en Chamberí, por Nuevos Ministerios. Si alguien quiere pasar, puede agendar una reunión ahí para hacer la declaración. Y además algo que ya comenté, que nos beneficia mucho a los inversores, es que esta herramienta permite declarar las inversiones de forma automática, ya que tiene integración con brokers, que son los que usamos nosotros, como DEGIRO e Interactive Brokers. O sea que, muy bien. Y además, algo más, un detalle que han tenido para todos vosotros. ¿Cuál es, Adrián? Porque ahora, si utilizáis código VALUEFM, así todo en mayúsculas, todo junto, tendréis 5 euros de descuento. Muy bien. Y os dejamos todo en la descripción con el enlace a su web. Dicho esto, empezamos. Por supuesto. ¿Quieres comentar algo más, Adrián? Por supuesto, no os olvidéis pagar. Hay que financiar las carreteras, hospitales, mascarillas de Coldo y Telemadrid. No vaya a ser que no os enteréis de cómo se casa el alcalde. Exactamente. Pero lo bueno con TaxDown, por lo menos te aplican las deducciones, ya que hay que pagar lo mínimo posible. Eso sí. Dicho esto, vamos con la cuarta y última parte de esta temática de suelos de mercado que tanto os ha gustado, donde usamos el libro de Anatomy of the Bear de Russell Napier, que analiza los mercados bajistas, los principales del siglo XX. El siglo XX, la bolsa de Estados Unidos perdió dinero en 35 de 100 años, aproximadamente un tercio de ellos, y en 8 de ellos, aproximadamente 1 de cada 13, perdió más del 20%. Al final, el tiempo cura los mercados bajistas. Lo máximo que ha durado un mercado bajista son 17 años, incluyendo pérdida de poder adquisitivo, pero además hay que entender, porque la gente los ve como un riesgo, estos mercados bajistas, para nosotros implican oportunidad, porque implican menores precios y, si bien es cierto que evitar mercados bajistas puede ayudar a preservar tu riqueza, pero aprovecharlos, que es lo que intentamos que hagáis vosotros, aprovecharlos para comprar barato, ayuda a fraguar grandes patrimonios.
¿De qué vamos a hablar, Adrián? Vamos a seguir la misma estructura, ¿no?, que los últimos programas de suelos de mercado. ¿Y cuál toca? ¿Qué suelo de mercado toca? No inventamos la rueda, seguimos el mismo estilo de los últimos 3, y es el último que trata en el libro, que son al final estos los 4 grandes mercados del siglo. Y básicamente la estructura es la misma, un poco de contexto histórico previo y del momento del suelo, indicadores macroeconómicos, la evolución de los mercados financieros, no solo de acciones, sino también especialmente bonos. Cómo se vivió el suelo de mercado, la verdad que no me canso de repetir lo que el trabajo de investigación que hizo Napier detrás de esto es asombroso. De hecho, él dijo que se cogió cientos de periódicos de Wall Street Journal, de ediciones incluso miles de periódicos en total, sacando titulares. O sea, es una pasada el trabajo de investigación detrás de esto. Y finalmente, un poco de curiosidades y conclusiones finales. Como siempre, yo no me canso de repetirlo. Para mí es Anatomy of the Bear, es posiblemente de los mejores libros de finanzas fuera de los habituales que se suelen recomendar. A mí me parece poco conocido y espectacular. Y como digo, más de 70.000, que aquí ahora lo he visto aquí anotado, 70.000 artículos de Wall Street Journal que utilizó para hacer todo este trabajo. Y es que es una pasada. Y así que nada, vamos con este último, que es la década perdida de los años 70, con el bottom de mercado que fue en agosto de 1982, después de la crisis del petróleo en el 73 y 79, y la recesión durísima que pasó Estados Unidos es en torno al 79, 80, 81. Muy bien. Vamos a empezar, como siempre, por el contexto histórico y vamos a repasar cómo era el mundo, especialmente Estados Unidos, en los años del 70 al 82, que hasta el 68, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, año 49 hasta el 68, fue una época muy buena para los mercados financieros, sobre todo en Estados Unidos, que subieron un 662% y, si descontamos la inflación, un 413%. O sea que fue una época de crecimiento. ¿Qué pasó en los 70? Pues el mundo estaba más agitado. Fue la guerra de Yom Kippur en Israel, y eso por un lado, que ahora digamos que no suturaron las heridas como debería y siguen ecos de esas épocas. Y por otro lado, el fin de la guerra de Vietnam, que empezó en los 60 y terminó en el año 75 con una derrota para los Estados Unidos. Es una época, como veremos, de bastante violencia y pesimismo, aunque no hubiera grandísimas guerras, pero en la sociedad sí que se notaba este aumento del pesimismo y la violencia. De hecho, fue una época de auge de grupos terroristas e intentos, algunos consumados, de magnicidio. Por ejemplo, después del pacto, no recuerdo cuál había sido el presidente de Egipto, no sé si te acuerdas, Adrián, del pacto después de la guerra del Yom Kippur, que lo asesinaron. ¿Recuerdas el nombre? O sea, me acuerdo del presidente. Me acuerdo de Nasser. No, era el siguiente, no sé, el que estuvo antes de Mubarak. Sí, no. Que hizo el pacto de... Entre Nasser hizo y Mubarak, los pactos de Camp David con Egipto. De hecho, reconoció Egipto y lo asesinaron. Pero bueno, también otros intentos de magnicidio en la época fueron el intento de matar a Ronald Reagan o a Juan Pablo II, a principios de los 80 también. Y bueno... ¿Cómo le gustaba a la gente colocar bombas pues en era esa época? Algo bastante común en Europa. Estados Unidos no era de colocar bombas, pero de meterle un tiro a políticos también. Bueno, Kennedy, Ronald Reagan, que Ronald Reagan sobrevivió, pero Kennedy asesinado. En fin, época donde era peligroso ser un jefe de Estado. Seguía además la Guerra Fría, aunque el bloque comunista empezaba a dar señales de debilidad. Fue una época donde también llegaron las democracias al sur de Europa, como España, Grecia y Portugal. A nivel tecnológico, varios inventos se popularizaron, no es que se crearan, por ejemplo el microondas ya llevaba décadas, pero se hizo viable y se instaló en las casas de países desarrollados. También
Otro invento que definió esta época fue el Wallman. Uno que no solo definió esa época, que fueron los primeros pasos, pero definió el futuro, fue el microprocesador. Y otros también como la calculadora y la televisión en color, que marcaron una época, sobre todo dar este salto, que no sé si lo viste, Adrián, hay vídeos en YouTube de cómo las televisiones del mundo dieron el salto del blanco y negro al color. Es bastante curioso. Precioso, ¿eh? O sea, están así en blanco y negro y de repente cambia así, fiu. Bastante curioso. Tuvo que ser muy impactante en su época. También, repasando cómo estaba el mundo, digamos que había una parte a nivel musical. Por ejemplo, estaba la canción Protesta de Bob Dylan en Estados Unidos contra la guerra de Vietnam. En Europa triunfaba ABBA, que digamos que era algo bastante optimista, pero estaba también una parte del mundo que le iba especialmente bien, que eran los países nórdicos. Pero en el resto, y a medida que avanzaban los años 70 y principios de los 80, triunfaba el punk y el pesimismo. Y también, como veremos en el cine, igual. Por ejemplo, The Clash, Sex Pistols, estos en Reino Unido, la canción de God Save the Queen, en el que grita que no hay futuro, es del año 1977. Y en España, finales de los 70, principios de los 80, aparecen bandas como Escorbuto, La Polla Records, Barricada, que también están influenciadas por problemas sociales, más allá del paro, como es la popularización de drogas como la cocaína y la mucho más destructiva heroína. A lo que hay que sumar también la epidemia de SIDA de principios de los 80, que fue cuando se descubrió. En cine también, grandes películas, pero también muy pesimistas. El Padrino 1 y 2 de los años 70, La Naranja Mecánica, Taxi Driver, Alguien voló sobre el nido del cuco, Rocky, la primera de Rambo, Acorralado, que es una peli, no es como las siguientes de Rambo 2, Rambo 3, donde Estados Unidos es fuerte, sino es una película donde se muestra la decadencia. También curiosa, fue la primera película, no es la primera película de superhéroes, pero es la película de superhéroes con gran presupuesto, parecida a las que hay ahora, que fue la de Superman, con Christopher Reeve. También salió en esa época Star Wars, que fue la primera, pero es el episodio 4, Una Nueva Esperanza, Gris o La Vida de Brian. O sea, pero a mí lo que más me llama la atención son estas vertientes más oscuras, más pesimistas, que reflejan muy bien cómo era esta sociedad de finales de los 70, principios de los 80. Luego, a partir de los 80 y 90, ya daban en la televisión y en las películas una imagen de Estados Unidos como superpotencia hegemónica, que con gente como Rambo ya yendo a luchar por el mundo, o grandes estrellas de acción, pero bastante normal. Sí, exactamente. Pero eso quiere decir, pero eso es después. Eso es después, exactamente. A partir de los mediados de los 80 y 90 ya cambia el cine, cambia la música, es otra forma más pesimista, más, no sé, con más ganas de comerse el mundo, y eso se ve reflejado en la economía, o sea, interactúa con la economía, con la empresa y con los mercados financieros. Entonces, esto lo hemos reflejado en este bottom, en este suelo de mercado de agosto del 82. En el arte, yo no sé qué destacar. En el arte de los 70-80, yo diría que sigue a tope el amparte, como diría Antonio García Villarán, y yo destacaría a la reina del amparte, que es Yoko Ono. No sé si destacarías a alguien, pero aquí yo lo veo como decadencia del arte. No sé, yo de pintura, a partir del impresionismo, ya no conozco a casi nadie. Sí, estaba bueno. De ahí fue todo cuesta abajo. Sí, yo también lo creo. A ver, Jackson Pollock incluso fue antes. En plan, cuando empiezas a chorrear ahí un rollo,
Y de eso dijeron, ¿cómo? ¿Que esto vale una pasta? Pues ahí ya empezaron a saltar caraduras por todos lados, básicamente. Y Yoko Ono, pues eso, la reina del amparte, como muchos más que no paran de surgir. Y nada más, esto es así como estaba el contexto histórico, el mundo en los 70-80. También podemos destacar la violencia en Estados Unidos, por ejemplo. Nueva York metía miedo. O sea, también veías las películas de policías que metían miedo. Y luego se fue reduciendo con el tiempo. Pero en fin. El Nueva York de los 70, muy oscuro. Y de esa manera transicionamos un poco a la situación en Estados Unidos, que al final es un poco todo esto, pero más concreto. Al final ha habido un gran cambio político y mental. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues era todo optimismo, todo era maravilloso, nace la sociedad de consumo, sociedad de masas, se masifica un montón de productos, 50, 60, todo happy flower. La Great Society de Lyndon Johnson se expande muchísimo, empieza a nacer el estado de bienestar, y a eso le sigue esta época de pesimismo, donde todo se vuelve oscuro, más cínico, especialmente posiblemente lo más impactante y el gran hecho que cambió esto fue la guerra de Vietnam, ya que hay un detalle muy importante, que es que fue la primera guerra televisada, es decir, la primera guerra donde de verdad la gente vio en directo lo que estaba sucediendo. Ya no era el que te lo contasen como en la Segunda Guerra Mundial, no, es que ahora lo podías ver desde casa. Y eso tuvo un impacto en la sociedad americana muy fuerte, además de ser derrotados. Eso se notó en todo eso, lo que, como dice Paco, un cine más oscuro, más cínico, donde de repente ya tabús que no se tocaban se empiezan a tocar, como eso, aparecer violencia extrema, como es la naranja mecánica, o reírse de temas religiosos, como es la vida de Brian. Además de eso, tenemos que los 70 vivieron el primer y único presidente que ha dimitido en la historia de Estados Unidos y que a día de hoy sigue siendo considerado de los peores que ha tenido en su historia, que es Richard Nixon, tras el escándalo del Watergate. Todo eso, obviamente, favorecido y reforzado con una crisis energética y de inflación fuertísima de fondo, tanto con la primera crisis del embargo petrolero del 73 como con la revolución islámica en Persia en el 79. Pero, como ya veremos también a continuación, no os equivoquéis, porque la mayor parte de los políticos siempre le han achacado a la inflación, o sea, le han achacado la alta inflación de esta época y el sufrimiento al petróleo. Pero no es del todo verdad. De hecho, la inflación ya se estaba empezando a desmadrar antes, a final de los 60. Pero eso viene después. Esta, como digo, es la situación un poco en Estados Unidos, muy violenta, muy oscura, de inflación, de problemas energéticos, de restricciones, de que se pierde la vinculación del dólar con el oro. Vamos, así fue una década muy de las deprimentes. Porque como dice Paco, después de eso vinieron los hacia finales de los 80 y 90, que fue todo lo contrario. Fue Reagan, la sonrisa de América, la caída del muro de Berlín, Gorbachev, todo era optimismo, el futuro, la tecnología, las .com, los 90, la magia de los 90. Que al final esto va por generaciones, como podéis ver. Pues ahora vamos a repasar un poco por años los principales hechos de cada año, los que nos ha gustado destacar. Y lo curioso es que el año 70 empezó muy bien. O sea, dos buenísimas noticias. Se separan los Beatles y se forma Queen. O sea, para la música fue un cambio a mucho mejor para el mundo. Pero a partir de ahí ya todo se fue degradando. Bueno, por la parte tecnológica hubo bastantes asuntos positivos. De hecho, en el año 71 Intel crea el primer microprocesador, el Intel 404, o sea, 404 no, 4004, que de hecho era para empresas japonesas. En esta época también es cuando los japoneses en las películas dominan el mundo. Por ejemplo, más en los 80, en los 70 empezaban, pero en los 80 se notaba mucho más. A nivel económico, el año 71 fue un año que marcó, uno de los años que marcó la historia de la historia monetaria mundial, que fue el fin del patrón oro. Eso se dio en el año 71. En el 72, Nixon visita China,
que además fue el año donde empieza el caso Watergate, aunque dimitió 2 años después. El origen fue en el año 72. Y esto de la visita de Nixon a China tiene más importancia de lo que parece, porque abre una brecha en el bloque socialista, donde China se acerca a Estados Unidos y la relación entre China y la Unión Soviética empeora, que ya era mala, pero empeora considerablemente. En el año 73, ya lo hemos comentado, la guerra del Yom Kippur y la crisis del petróleo, que hace que suba el precio considerablemente. Ahora hablaremos del tema de los precios. En el 74, 2 años después de estallar el caso Watergate, dimite Nixon y Gerald Ford pasa a ser presidente. En los años 75 y 76 se fundan 2 empresas que actualmente son las más valiosas del mundo. En el 75 se funda Microsoft y en el 76 se funda Apple, curiosamente. Año 77 pasa un demócrata a la Casa Blanca, gana Jimmy Carter, y en España, las primeras elecciones democráticas después del franquismo, gana Adolfo Suárez. En el año 78, Juan Pablo II es elegido Papa de Roma. Y también, esto es curioso, porque hay que ver también las series en el contexto, en un contexto que no para de subir el precio del petróleo. ¿Qué serie sale? Pues Dallas. No sé si la viste o sabes de qué va, Adrián. No, la verdad que no. Pues es una especie, creo que es más bien tirando a Culebrón, pero de familias ricas, de Dallas, obviamente, pues se llama Dallas, pero que se dedican al mundo del petróleo. ¿No te suena? O sea, sonar sí, pero no tengo ni idea de qué va. Pues igual tienes que empezar a verla. Igual aprendes más del mundo del petróleo en Dallas que leyendo libros de minería del petróleo, porque ahí... Eso es verdad. Igual no hacen deals porque no le gusta el sombrero a la gente, cosas así. Hay que mirarlo. Clásico. Qué clásico. Para aprender de petróleo, la que hay que ver es There Will Be Blood, traducida como Pozos de Ambición. Bien, bien. Buena traducción. Con esa traducción ya sabemos que vale la pena. Pura magia, pura magia. Pues continuamos ya llegando a casi finales, al último año de los años 70. En el año 79, el Ayatollah Khomeini se hace con el poder en Irán. También Thatcher gana las elecciones en Reino Unido y es cuando llega al mundo la música portátil en el Walkman. O sea, música que puedes elegir tú, porque antes existían las radios y los transistores, pero ahora podías llevar tus casetes contigo y escuchar música contigo. En el año 80 se da el primer boicot contundente, por decir algo, de unos Juegos Olímpicos, de los de Moscú 80. Empieza la guerra Irán-Irak, que durará bastantes años y habrá más de 1 millón de muertos. Y además sale a la luz el videojuego Pac-Man, que también revolucionará el mundo de los videojuegos arcade, que además es un juego que se sigue jugando a día de hoy. En el 81 gana las elecciones Ronald Reagan y también coincidió con el golpe de Estado, que ahora hablábamos magnicidios, pero también hubo ciertos golpes de Estado. Pues coincidió con el 23F en España, que del 23 de febrero, por eso se llama 23F, si alguien nos escucha desde otros países. Y en el 82 fue el año de la Guerra de las Malvinas y donde Felipe González llegó a presidente en España. Este es un resumen de los hechos históricos que hemos seleccionado año a año. Tú, Adrián, ¿qué innovaciones tecnológicas destacarías? Antes ya de meternos a la parte ya de indicadores macroeconómicos. Pues como comentaste antes, hubo sobre todo muchísimas relacionadas con el tema de la electrónica, el nacimiento de la electrónica que no viene de esta época, ya empezó un poco antes con los transistores, pero fue en esta época donde se empieza a popularizar bastante. En esta década nace el floppy disk, el primer modelo de teléfono móvil, el microprocesador y algo que sigue siendo fundamental, que es la batería de ion litio, que sigue siendo al final la base de todas las baterías del mundo. Nace el sistema con satélites de GPS y inventan en Hungría el cubo de Rubik. Qué bueno. A ver, salvo el cubo de Rubik, todas las demás, digamos que fueron el germen del futuro, de algo que no paramos de usar hoy y que ha evolucionado
de forma exponencial. O sea, floppy disk, que bueno, antes floppy disk, pero lo que es el almacenamiento, el móvil, microprocesador, las baterías, el GPS, o sea, es que nacen tecnologías que evolucionan tanto en calidad como sobre todo en precio, y eso cambió el mundo. Y todo esto nacieron en los 70. ¿Qué pasa? Nacen, pero todavía no son rentables. O sea, están en pañales y luego las décadas siguientes cambiarían el mundo. No sé si quieres comentar algo más sobre la sociedad de los 70, principios de los 80, o si pasamos ya a los indicadores macroeconómicos. Pasamos ya entonces a la parte de macro. Entonces, y después iremos a los mercados financieros. Muy bien. Pues en los indicadores macroeconómicos fueron bastante complicados, sobre todo finales de los 70, principios de los 80. Fue una época de estanflación, es decir, estancamiento, junto con alta inflación, que es algo complicadísimo salir de allí. Porque claro, ¿qué haces con los tipos de interés? Si los subes, habrá más estancamiento, pero si no, te come la inflación. Lo inteligente es primero acabar con la inflación, pero pocos se atreven a hacerlo. ¿Qué pasó? Pues que esta inflación afectó a gran parte del mundo, sobre todo, aunque si bien es cierto que lo dice Adrián, la inflación venía de antes, el gran shock de la época fue del precio del petróleo. Primero, en el 73-74, que pasó de $3 por barril a $12 por barril, y luego en el año 79, que pasó de 19 a 39,5. O sea, al final, desde el año 73, 74, 79, el petróleo se multiplicó por 13 veces, que es una locura, ya que el mundo se movía por el petróleo. De hecho, si lo ajustamos este precio a la inflación, sería un equivalente a un precio del petróleo hoy a $140. Así que imaginad. Y esto en los años 70, finales de los 70. Todo lo que puede afectar la economía, que era 100% dependiente del petróleo. Y claro, entre la inflación y eso por un lado, y por otro lado, el estancamiento económico, la recesión, pues esto afectó mucho a los resultados empresariales. De hecho, fue una doble caída. Primero, a finales de los 70 y luego a principios de los 80. Y, de hecho, los resultados no empezaron a remontar hasta el segundo trimestre de 1983. Que eso fue bastante después del suelo de mercado, que como hemos visto es en agosto de 1982. También, otro dato curioso, que yo creo que es algo que hicieron muy bien, y pudieron hacerlo también por cómo estaba la estructura económica, sobre todo el endeudamiento del país, que es que los tipos de interés marcaron máximos históricos del 20% en mayo de 1981, con Paul Volcker al mando de la Fed. Hizo lo que tenía que hacer, que es subir contundentemente los tipos de interés para, primero, acabar con la inflación y, una vez controlados los precios, ya dejar que se puedan bajar los tipos de interés. Y lo que comenta Adrián, aunque muchas veces dice, no, la culpa de la alta inflación se debe al petróleo, que sí, en parte, sí, o sea, fue lo que dio la estocada, pero años antes ya había inflaciones cerca del 5 o 6%. Esto previo a estos shocks del petróleo. O sea que esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Pues había una política de tipos de interés bastante laxa. Y esto, al final, que suele pasar, no era laxa nivel país bananero, pero si no tienes cuidado con el precio del dinero, que es algo que se manipula muchas veces con incentivos políticos, esto acaba causando inflación. Y es lo que se vio en los 70, unido a este shock del petróleo, que lo agravó mucho más, con una inflación que llegó al 15% en Estados Unidos. ¿Qué fue la parte buena, digamos? ¿Por qué se pudo permitir
entre comillas, Estados Unidos subir tanto los tipos de interés? Porque la deuda pública era relativamente baja. Estaba en el entorno del 25-30%, en el entorno del 30% más o menos. Entonces, si subes mucho los tipos de interés, te puedes permitir pagar el coste de la deuda. El problema es si tienes una deuda pública, como tiene ahora Estados Unidos o como tiene España, que supera el 100% del PIB. Claro, si tienes que subir muchos tipos de interés, es que, digamos que te comen los intereses, el gasto público. Y eso es un problema. Es un problema porque al final has jugado cuando te endeudas tanto como país, juegas y te atas las manos de cara al futuro si tienes problemas. Y esto lo vamos a ver, o lo hemos vivido un poco, pero es posible que lo podamos vivir otra vez de forma más agónica. Y también, por último, el desempleo, que es algo de lo que hablamos, de lo que se veía reflejado en este pesimismo social, tanto en la música como en el cine, superó el 10%, que si lo dices para un español te parece poco, pero en Estados Unidos, que es un país con poca protección social, es muy complicado, es un nivel extremo, este desempleo superando el 10% y estando estos años por encima en el entorno del 7,5%, que es algo, insisto, para España sería una gran noticia, pero para Estados Unidos es una noticia muy mala, porque no tiene esta cobertura social ni familiar, ni siquiera. ¿Qué comentabas? De hecho, el tema del paro en Estados Unidos, las únicas veces que ha superado el 10, y no por mucho más del 10, fueron en el crack del 29, en esta crisis y 2008. Y no pasó mucho más del 10. Ahora mismo, la economía creciendo topísimo, España creo que sigue en el 12. Y con los datos ultra manipulados, además, en España. O sea... Sí. El otro día me pasó que había un amigo diciendo, madre mía, ¿a dónde vamos a parar? Está subiendo el paro en Canadá, ya estamos en el 6,1. Y yo riéndome diciendo, eso ni en el pique, imagínate. Bueno, Adrián, este es un resumen de cómo fue la economía. ¿Qué pasó en los mercados financieros? Muchísimo la burbuja en 2007, lo logramos en España. Pues la verdad, pasó de todo. Hubo muchas locuras. Y lo más importante, lo primero, antes que nada, igual que la vida en general es optimista, los mercados también lo eran. Entre los años 50 y 60 fueron muy, muy buenos para la bolsa. El Dow Jones pasó entre el 49 y el 69 de 200 a 1000 puntos. Multiplicó por 5 en 20 años. Otro tema también muy importante es que se popularizó invertir en acciones, algo que no era nada común hasta entonces, a pesar de que había ido creciendo muchísimo, especialmente en los años 20, pero realmente seguía siendo visto como algo muy especulativo. Fue a partir de esta época post-guerra mundial que de verdad se empezó a invertir generalmente en acciones, los fondos de pensiones, mutual funds, que empezaron a crecer. No está mal. Como ejemplo también de este optimismo, el membership de la Bolsa de Nueva York en el 49 costaba $49,000 anuales por pertenecer como miembro. Para el 69 ya costaba más de $500,000. Pero por supuesto, esto tenía un final. Y la cosa empezó a ponerse, como ya decíamos, con el tema de la inflación, la cosa empezó a ponerse bastante tensa ya antes de la crisis del petróleo, que la gente solo se lo asocia con eso. Y eso se nota, por ejemplo, en la yield, en los tipos de interés de los bonos soberanos, de los gubernamentales de Estados Unidos. Y es que si se pasaron los 60, pues casi toda la década en torno al 4%, a partir del 67 empiezan a subir ya a 4,5, 5, 6, y para el 70, antes de la crisis del petróleo, ya estaban en el 8%, porque ya estaba empezando a subir la inflación. Esto se notó mucho en las acciones, obviamente. A medida que si al final las yields se van al 8 o al 10, ¿para qué vas a comprar acciones? Eso provocó que el Dow Jones se fue de 1000 puntos hasta casi 600. Más o menos tocó en junio del 70 en torno a 650 puntos. Y en general fue una década completamente perdida en términos nominales. Si lo pusiéramos en términos reales, sería todavía peor y sería muy negativa.
En términos nominales empezó en torno a 900, 1000 puntos y terminó pues aproximadamente lo mismo, 900 o 1000 puntos, ya digo, en términos nominales. Si le metéis la inflación, sería terrible. Y por el camino hubo caídas muy, muy duras de 1000 a 600. O sea, caídas del 40% muy rápidas. Hablamos en periodos de 2 años, como entre el 72 y el 74. O sea, que fue una década muy, muy dura para los mercados y muy afectados por la temida estanflación. De hecho, Paul Tudor Jones dice que esta década fue la que dio... Eso sí, siempre dice que es de la que mejores traders dio. Porque si fuiste capaz de sobrevivir a esto, eres capaz de sobrevivir a cualquier cosa. Porque, repito, no es solo un año, es una década entera con saltos así de para arriba para abajo del 40%. Y eso, pues claro, la gente que esa quinta, como Soros, Paul Tudor Jones, pues claro, son leyendas. Dentro de todo dentro del mercado, si vamos ya más a empresas, destacan cosas muy notorias como las famosas Nifty 50, que fue una especie de burbuja que se formó a finales de los 60, principios de los 70, y que hizo tope en el 1972. Básicamente era un grupo de 50 empresas, de ahí viene lo del 50, que eran como high quality. El mercado las valoraba como negocios excelentes y por tanto que merecían una valoración extraordinaria, porque se esperaba que el crecimiento futuro justificaría esas valoraciones tan extremas. Para que nos hagamos una idea, en diciembre del 72 el PER medio era de 42 veces. De 42. Por supuesto. ¿Qué pasó? Pues que las expectativas no llegaron a tiempo como se esperaba y se pegaron una hostia del 60% de media para el 73-74. Aún así, hay que decir que a largo plazo, muchas de estas eran de verdad buenos negocios y que si se hubieran aguantado varias décadas, pues aún así habrían podido componer al 10%. Pero claro, habría que esperar más de 30 años. La caída del 60 te la habrías comido igual. Sí. Ejemplos de empresas, para que os hagáis una idea, pues las que dominaban eran básicamente las blue chips que dominaban el mercado en Estados Unidos, tipo American Express, Black & Decker, Coca-Cola, Dow Chemical, General Electric, IBM, Johnson & Johnson, McDonald's, Pepsi, Pfizer, Philip Morris, Procter & Gamble, bueno, Walmart, Walt Disney, este tipo de empresas. Así es. Y a nivel de rendimientos, pues como podéis imaginar, fueron bastante lamentables. Las pérdidas que sufrieron los inversores entre el 68 y el 82 se debieron, especialmente según dice Napier, al escaso crecimiento de los beneficios junto a una reducción de las valoraciones. En términos nominales, las ganancias por acción aumentaron solo un 143%, en comparación con el aumento del PIB nominal de un 246%. Claro, en términos nominales. Claro, si le metemos de verdad reales, prácticamente es que no hubo crecimiento alguno. ¿Y qué sectores son los que dominaron? Pues como era bastante previsible, después de una década prodigiosa de petróleo y de commodities, el petróleo pasó a ser el sector con más peso en los índices y en la economía, seguido del número 2, las finanzas, y el tercero, equipamiento de business equipment. Sí. Y como cuarto, utilities. Sí. Y me gusta mucho lo que hace el libro, que compara el peso del año 49 al año 82. Y cómo algunas crecieron de forma brutal, su peso, el de las finanzas, era el sector número 16, con un peso del 2,1%. Y pasó al segundo, con un peso del 11,7%. Me parece brutal. Claro, porque estamos hablando de los años 70, es donde comienza la financiarización. Sí. Donde todo se empieza a financiar, a nacer productos financieros, la popularización de los futuros, los fondos de inversión, más adelante los hedge, al final las IPOs, toda esta financiarización de la economía, que se caen el patrón oro, se abren los mercados de capitales, los flujos de capitales entre países, se abre Latinoamérica. Las finanzas pasaron de ser realmente un sector pequeño en la economía a ser de los más importantes. De hecho, estamos hablando del 82, pero esto siguió creciendo, o sea, hay que ver los 80 a los 90, y vale la pena el peliculón de Wall Street, que se ve
cómo las finanzas en el cerebro de los americanos empezaban a coparlo todo. Así es. A nivel rendimiento, hay que destacar otra vez, el mismo sector que ha arrasado en las anteriores bull markets, vuelve aquí a hacer lo que es el tabaco, siendo espectacular. Entre el 68 y el 82, el sector del tabaco se hizo un más 420%. Para os hagáis una idea, el segundo fueron las telecomunicaciones y no se hizo ni la mitad. Se hizo más 194. O sea, no se hizo ni la mitad. Increíble. Y el tercero, pues como era bastante previsible, fue el petróleo. El cuarto, la salud. Y quinto, el carbón. Al final fue una década maravillosa y todo el podio, todos los más altos son... Sí. Segundo, tercero, cuarto y quinto muy parecido. O sea, el quinto fue el petróleo, o sea, no, el carbón con más 180 y el segundo Teleco con 194. O sea, la rentabilidad fue casi igual, pero el tabaco se los comió al resto. Una locura absoluta. 100%. Sí, era increíble lo buen negocio que fue el tabaco durante estas décadas. Absolutamente espectacular. ¿Y cómo fue el mercado de bonos? Pues en los años 50 y 60, pues, que eran, como digo, yields bastante que no se movieron demasiado, levemente subiendo, pues los 70 vieron todo lo contrario, que fue unas yields que se fueron desde el 4%, llegaron a tocar durante Volcker, llegaron a tocar más del 16%. Estamos hablando tanto de corporativos como las gubernamentales. Claro, el impacto en la economía global de poner los tipos en el 15, más del 15%, podéis imaginar. Entonces, sumas, subidas de tipos, alta inflación. Conclusión, fue un absoluto desastre para los bonos. Esa década fue absolutamente aterradora para los bonos y eso de hecho provocó que naciera un nuevo producto financiero que fueron los bonos, que fueron los TIPS, los bonos ajustados a la inflación, que se ajustan y siguen existiendo, porque se ajustan el cupón en función de los datos de CPI. Eso sí, también al revés. Desde el pico, desde entonces, desde el 80, los yields no han hecho más que bajar. Y llevan hasta ahora, hasta estas últimas subidas, fue de los mercados más espectaculares de bull markets que ha habido. Porque estamos hablando de 40, con la tontería, son casi 40 años de bull market en los bonos. Ojo, ¿eh? Luego también, otro elemento también muy importante, que es a la hora de hablar de cuándo hizo el mercado bottom, es que como en las anteriores ediciones, de los primeros que marcan el bottom son los bonos, antes que las acciones. Tanto en las gubernamentales como los corporativos empezaron a descender ya antes de durante la primera mitad del 82, pasando el corporativo del 17% hasta el 13% para el año siguiente, en el 83. Ambos, repito, el bottom fue en agosto, ya en la primera mitad ya empezaron a caer las yields. Esto es algo que se observó también en otros bear markets. Y eso sí, pasó una cosa bastante curiosa, y es que fue, en este caso, el PIB hizo bottom antes que la bolsa, cosa que no es común. En el resto normalmente suele ser primero las acciones y luego el PIB. En este caso no. En este caso el PIB hizo bottom aproximadamente en el primer trimestre y no hubo el bottom hasta agosto. Cosa bastante curiosa. Y por último, comentario sobre las commodities. Es que estas vivieron una década final espectacular, subiendo sin parar el petróleo y todo el resto de commodities voló igual, el uranio, el cobre, todo se salió disparado. Hasta el 82, donde empezaron a caer y se estabilizaron, marcando el bottom otra vez. Y pasaron luego a vivir los 80 y dramáticos 90, que fue un bear market durísimo para commodities. De hecho, la generación, si habláis con cualquier minero, sea geólogo o ingeniero, que viviera sobre todo final de los 90, os va a contar que fue horrible. O sea, fue de los peores, en los últimos 50 años, de los peores momentos para ser minero. Los 90. Y así que así fueron los mercados. Muy bien. Pasamos ahora a comentar cómo se vivía el suelo de mercado. Y yo comentaré 4 noticias y titulares
de antes del mínimo, del 12 de agosto, y Adrián ha seleccionado otros 4 después del mínimo, de este 12 de agosto. Uno, el primero que he seleccionado, del 14 de junio, que es que el desempleo llega al 9,5%, el máximo desde la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. Ojo, 9,5%, el máximo desde la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. 16 de junio, Volcker declara que, aunque no dice cuándo bajarán, la única dirección en la que ve los tipos de interés en el futuro es para abajo. O sea que, digamos que ya marca la dirección de los tipos. Tampoco promete si los va a bajar a corto plazo, pero dice que en el futuro espera poder bajarlos. Es decir, que ya ve la inflación más controlada. El 1 de julio, Alan Greenspan, que en el futuro sería chairman de la Reserva Federal, pero en estos momentos no, trabajaba en el sector privado, preveía que la economía empezaría a mejorar en cuestión de semanas. Y el 14 de julio, dentro de lo que cabe, podía ser peor, pero las principales empresas de brokeraje, Merrill Lynch, Goldman Sachs, Bear Stearns, etc., es cierto que, a pesar de ver oportunidades en acciones concretas, recomiendan principalmente bonos en vez de acciones en sus estrategias. Que, por un lado, esto suele pasar, que en suelos de mercado suelen no recomendar comprar acciones, que es cuando hay que comprarlas, pero esta vez la verdad es que las oportunidades en los bonos también eran muy buenas, o sea que tampoco se lo vamos a recriminar. Otras veces sí, que recomiendan bonos dando rentabilidades extremadamente bajas en suelos de mercado, que es donde hay que comprar acciones. En este caso, tanto las acciones como los bonos daban una rentabilidad extrema. ¿Qué titulares has seleccionado tú, Adrián, después del mínimo del 12 de agosto? Estos son los que yo he comentado. Primero, el propio 12 de agosto, las ventas en las tiendas minoristas del país aumentaron un 1% en julio, lo que proporciona una prueba más de que la economía estadounidense saldrá lentamente de la recesión. 18 de agosto. Las intensas operaciones de ayer estuvieron ampliamente relacionadas con los pronunciamientos sorpresa de un solo analista, el analista de crédito de Solomon Brothers, Henry Kaufman, revirtiendo su pesimismo de largo tiempo sobre los mercados financieros. Dijo a los clientes de la empresa que espera caídas sustanciales en las tasas de interés. 23 de agosto. El aumento del 3,2% de los pedidos industriales de bienes duraderos en julio, el primer aumento desde marzo, puede presagiar una mejora en la producción industrial en los próximos meses. Y 5 de octubre, la confianza de los líderes empresariales en la economía estadounidense ha mejorado por tercer trimestre consecutivo, según reveló el Conference Board. Llama la atención, que esto lo comenta Napier, que muchas veces el suelo de mercado no es cuando se dan las noticias más pesimistas de todo y ahí es el suelo, sino que es cuando hay las noticias, empiezan a haber noticias positivas, pero al mercado le da igual, ya ni se las cree, está hastiado. Y ahí es donde suele haber el suelo de mercado. No es que haya grandes caídas con grandes volumen de caída, sino es que vende gente aburrida, que ha estado esperando y como no sube, pues empieza a vender o sigue vendiendo, pero en realidad no hay casi volumen. Ahí es donde suele haber el suelo de mercado. Pasamos a las curiosidades que cada uno de nosotros ha seleccionado 3 curiosidades de este suelo de mercado. Algunas ya la hemos comentado. Empiezo yo, que una que me llamó muchísimo la atención, que es que en los mínimos de agosto de 1982, comenta Napier, que el Standard & Poor's Composite llegó a estar a nivel de agosto de 1906 ajustado por inflación. Eso sí, sin contar dividendos. Es decir, no es que perdieras todo, ni siquiera que estuviera igual en términos nominales. Es decir, que si le restas toda la inflación que hubo en ese tiempo, no ganarías nada si no repartieran dividendos, pero durante todo ese tiempo se repartieron muchos dividendos. O sea que sí que multiplicaste tu dinero igual por 3 si te centras, si compraste en el peor momento de la burbuja de principios de año y vendiste en el peor momento. Es decir, que en el bottom suelo de mercado de 1982. Hombre, habría que hacerlo muy mal y aún así te llevarías los dividendos. Pero llama mucho la atención. Otra curiosidad, pues el tabaco. O sea, no solo fue el sector más rentable
durante el mercado bajista deflacionario del año 29 al 32, que ya comentamos aquí. De hecho, tenéis 3 programas más de suelos de mercado, sino que en este fue todo lo contrario, que fue inflacionario. Con esta inflación también fue el sector más rentable. O sea, me llama muchísimo la atención. O sea, es un sector ultra robusto y muy rentable. Y otra curiosidad es que de media, el tiempo que pasa entre máximos de sobrevaloración, no máximos de la bolsa, sino máximos de sobrevaloración de lo que se está pagando por empresas, y máxima infravaloración, es de 14 años. La excepción fue el crack del 29, que duró muy poco esta diferencia. Fueron solo 3 años entre el pico de sobrevaloración y el suelo de mercado de infravaloración. ¿Tú cuáles destacarías, Adrián? ¿Qué curiosidades destacarías de este suelo de mercado? Destacaría eso, que relacionado con el pesimismo, hubo la publicación del primer documento de Limits of Growth del Club de Roma en 1972. Básicamente todas las predicciones de cómo nos vamos a morir todos. Demasiada población, todos vamos a ser pobres, todo va a ser apocalíptico, se va a acabar el petróleo en 20 años y todo así, de ese estilo. Años después, pues ya veis, hay como 2.000 millones de personas más en el mundo, la pobreza está en mínimos, el hambre en el mundo está también menor que en aquella época, sigue habiendo 30 años de petróleo en reservas y no nos hemos muerto. ¿Qué más? También otra predicción. Esto sí que es otra predicción también, no absurda, pero que en su momento era bastante común, sobre todo a principios de los 70, desde los 60 y principios de los 60, que era la expectativa de la fisión nuclear. Si se cogen documentos y análisis de la época, había una confianza en la energía nuclear, pero increíble. O sea, estaba todo el mundo convencido de que iba a ser la solución a la energía del futuro. Completamente. Hubo un montón de estimaciones de que para después del año 2000, para el rollo 2010, igual el 80% de la energía, no de la electricidad, de toda la energía consumida del mundo, iba a ser de fisión nuclear. Como podéis imaginar, no ha sido así. Y aproximadamente hoy en día sigue siendo... ¿Qué pasa? Nada, que me río. Sí. Y ya ves, se esperaba que fuera, pues eso, el 80 y nada. Hoy en día creo que no es ni el 10. Bien, acertaron. Acertar, sí. Y por último, otra también gran lección que nos enseña esto es que las commodities son cíclicas siempre. Esta vez no es diferente, nunca lo es. Tras el boom de los 70, llegó los 80 y 90 que fueron duros, los 2000 otra vez buenos y 2010 otra vez malos. Es cíclico y eso siempre será así. Con eso llegamos a las conclusiones finales. Pues mis 3 conclusiones son, primero, que la inflación, si entendemos cómo funciona el sistema monetario, acaba llegando. Eso sí, desaparece o puede desaparecer o debería desaparecer si se actúa de forma contundente y con cabeza. Claro, si tienes al mando descerebrados como hubo en Argentina, pues ahí se quedaba y seguían. Y si vas a países como Zimbabue, donde solucionan la economía imprimiendo dinero, pues ahí no, ahí te destroza la economía. Pero es algo que suele pasar. ¿Cómo puedes manipular la economía para que tire para adelante a corto plazo? Pues con un poco de impresión de dinero. ¿Cuál es el problema? Que un poco de impresión de dinero, luego un poco más y luego, claro, tienes que pararlo. Y tienes que asumir el coste de esta impresión de dinero, esta resaca. Y la gente no quiere, los políticos no quieren, porque en ocasiones la culpa viene de políticos anteriores. Y tú tienes que acabar, estás de resaca y tienes que acabar con la resaca. No emborracharte más. Así que estas resacas suelen acabar llegando, suele llegar algún político o alguien al mando del Banco Central que toma decisiones cortoplacistas, pero al final, si se actúa, insisto, de forma contundente con cabeza, puede acabar desapareciendo, como hizo Paul Volcker
a finales de los 70, principios de los 80. También una conclusión muy fácil que se repite en todos los juegos de mercado, que es que hay que aprovechar estos momentos de pesimismo en todos los niveles. Cuando vemos que en las noticias, bueno, en este caso en las noticias de último momento no, pero las noticias no noticias del suelo, pero en meses anteriores estábamos hablando de máximo desempleo en Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Estamos viendo que en el cine, en la música, digamos que se palpa este pesimismo. Esos suelen ser los mejores momentos para invertir. Y por otro lado, es que hay que tener paciencia. La bolsa puede estar mucho tiempo barata y seguir acumulando malas noticias y mala gestión. Y cuando todo parecía que se podía solucionar, pues de repente te aparece un shock económico. Así que es importante tener paciencia y confiar en la acción humana para que tire delante de la economía, como ha pasado durante las últimas décadas. Tú, Adrián, ¿cuáles destacarías? ¿Cuáles son tus conclusiones finales? Que además él lo dice textualmente, Napier, de que en todos los 4 mercados bajistas que dejen de caer los precios de las commodities marcan casi antes que nada el fin de los mercados bajistas. Es decir, normalmente es porque, claro, suele ser en recesiones y los precios están cayendo, pues que dejen de caer suele ser de la primera señal que lo indica, especialmente el cobre. Hoy en día, como el caso de China y demás, ha cambiado un poco, pero sigue siendo muy vigente. Otro, pues que también ya creo que lo he dicho en otros vídeos anteriores, que los bear markets de verdad son largos. No un rebote rápido al que estamos muy acostumbrados, como en el COVID, 2018, el propio 2008, que fue al final relativamente muy rápido. Al final menos el del Nasdaq no. Bueno, no. Desde el 2000, ese sí que fue un bear market de verdad, de la vieja escuela. Sí, el del Nasdaq no, exactamente. Ese es el de verdad. Y por último, pues que siempre hay que buscar las señales de optimismo. Cuando todo parezca mal, realmente, cuando aparezcan las primeras señales positivas, es ahí donde va a empezar a cambiar el rumbo. Muy bien. Pues al final, sobre 1 hora, lo que dijimos, Adrián. Sí. Lo que pensamos que iba a durar, al grano, muy bien. Antes de terminar, recordaos a nuestro patrocinador, a Taxdown. Recordamos que tenéis un descuento de 5 euros en todos los planes disponibles con el código ValueFM, con V, o sea, como Value Investing FM, pues ValueFM. Y para terminar, si os ha gustado el programa, con este enfoque, y si queréis que hagamos más programas del estilo, aunque de suelos de mercado ya hemos abarcado todos, hemos cerrado el ciclo de este grandísimo libro, del Anatomy of the Bear, de Russell Napier. Si os gusta, pues nos ayudaría eso, que nos lo digáis, lo compartáis, que le deis a like, y si hay buena aceptación, haremos nuevos programas históricos en el futuro. Adrián, ¿quieres añadir algo más antes de terminar? Sí. Venga, dale duro. De nuevo, no os olvidéis pagar. Hay que pagar las pensiones y el Falco. Exactamente. Y más ministerios que se necesitan. Necesitamos más ministerios. No son suficientes. Apenas caben en la mesa. La solución no es reducirlos, es comprar una mesa más grande. Exactamente. Muy bien. Pues después de esto, ¿algo más que añadir? Nothing to add. Pues esto ha sido todo. Hasta la semana que viene. Esperamos que os haya gustado este final del ciclo de suelos de mercado. Queremos daros las gracias por estar ahí y también, si os gusta, os agradecemos mucho que lo compartáis, que nos deis estas 5 estrellas, likes y todo eso, ya que ayudaréis a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde hoy ya nos despedimos. Acompañe.